Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos aquellos que nos escuchan. Les habla Fernando Garzón Orellana, conduciendo el programa Solidaridad, que es un programa de análisis de Informe Ecuador. Agradecemos la apertura de Richard Sellán, licenciado, que es el presidente de la Unión Nacional de Periodistas del Guayas. Y a través de su canal, del canal de esta institución, vamos a compartir un nuevo programa, cuya denominación es Guerra Global, y referido a Irán, Palestina, Ucrania, centros de conflictos que por las características que tienen, que la vamos a demostrar, están implícitamente o directamente relacionados con un proceso global. Pero a esto le incorporaremos algo que es determinante, que en esencia es el fondo real del conflicto, el gran negocio empresarial. Tenemos ahí una pintura de Salvador Dalí, y en donde claramente se denomina la decadencia del tío Sam. Pasamos a la segunda diapositiva y empezamos a ver algo que nos va un poco a orientar toda esta exposición. Aunque suene para muchos, digamos así, muy modernos, por darle alguna denominación suave, vamos a referirnos a quien de una u otra manera aportó en forma determinante en la interpretación de los momentos incluso actuales. Vladimir Lenin nació en 1870, murió en 1924, revolucionario, teórico, marxista, líder del comunismo ruso y el primer líder de la Unión Soviética, creador del libro Imperialismo, fase superior del capitalismo, publicado en 1916. Fue escrito en junio de este año y publicado por primera vez en un folleto en Petrogrado en abril de 1917. Este libro determinó el aporte consustancial a la historia de nuestros pueblos, más allá de lo que ya Marx había desarrollado con El Capital y otros libros y otros estudios, sobre el carácter no solo del imperialismo, sino sobre el carácter del capitalismo y los procesos de explotación y a veces de imposición de voluntades contra pueblos de muchas partes del mundo. Veamos qué decía en ese año, ojo, 1916. La distribución del mundo entre dos trust poderosos no excluye una redistribución si llega a modificarse la relación de fuerzas como el resultado de un desarrollo desigual, o sea, del capitalismo, de una guerra, y es un poco lo que ahora estamos viviendo, o una quiebra, lo que pasó en el 2008, de esas quiebras financieras generalizadas que se vieron en todo el mundo, a partir de Europa y los bancos de Europa y Estados Unidos. Pero también dice otro que nos va un poco a orientar a concentrar nuestra visión en aspectos relevantes de quiénes son, a final de cuentas, los más buscados. Me refiero, quiénes son los responsables de estos procesos. Y dice así, Vladimir Lenin: el mercado mundial del petróleo se halla todavía repartido entre dos grandes grupos financieros, la Standard Oil norteamericana de Rockefeller, ¿sí? Rockefeller, y la banca Rothschild, sí, la misma banca. Hay otras más en el tiempo presente, pero estas dos son determinantes. Vamos a ver por qué nos siguen orientando, por decirlo así, por los caminos del infierno y no por la paz. La siguiente, la número 3. Empecemos a ver un poco esta referencia, porque pareciese que hay herencias acumuladas, ancestrales en algunos casos, y continuas, donde hay actores claves que han estado y están vinculados a estos bancos financieros. Tenemos, y lo mencionamos, la Rockefeller. Pues bien, los Rockefeller iniciaron esto en 1799, en donde se creó el Banco de Manhattan Company. Se convirtió luego, en la década de los 50, en el Chase Manhattan Bank, ya un poco más conocido para las últimas generaciones. Y este Chase
Manhattan Bank se conformó en lo que es el Chase, que a la larga terminó siendo lo que ahora sí conocemos todos, el JP Morgan Chase. Y ahí está la familia de los Rockefeller, su descendiente, de David Rockefeller, ya ha estado de una época más reciente. Pero veamos cómo está vinculado los Rockefeller a los procesos mundiales, de las guerras, del manejo de la economía. La saga Rockefeller, como yo lo denomino, de 1799 al presente, 2025, tiene un rostro oculto de un sicariato geopolítico financiarista, Kissinger. Ahí está. En sus memorias, él mismo dice, en forma casi entre mentira, como ahora nos lo están acostumbrando, y implícitamente sus verdades. Dice, fue Nelson Rockefeller quien me introdujo en la política de alto nivel en 1955, cuando él era asistente especial para asuntos de seguridad nacional del presidente Eisenhower. Página 17 del libro, lo he presentado anteriormente. Y ahí dice algo interesante, más abajo. Durante mi larga asociación con Rockefeller, yo había servido como consultor de la Casa Blanca en los primeros días de la administración de John F. Kennedy. O sea, ha estado vinculado directamente con los espacios de poder. Pues bien, este personaje, que es a nuestro criterio un sicario, porque vamos a ver que en sus propias maneras lo que dicen que nos va a vincular mucho al tiempo presente. No olvidemos. No estamos hablando del pasado o de la historia, estamos hablando de un aspecto que es casi estructural en sí mismo. Porque en el libro, página 61, dice algo que es lo que ya había dicho Lenin. Disculpen eso, es que no quería hablar porque hay mucha confusión con otro, con el Voltaire, Lenin, Moreno, triste personaje de nuestra historia en América Latina y en el Ecuador. Pues estamos hablando de este Lenin, o sea, de Lenin de verdad. Y él dice, las operaciones financieras de los monopolios capitalistas llevan indefectiblemente a la dominación de una oligarquía financiera mundial. Página 416 de su libro, por cierto, lo tenemos aquí. No es un invento, es una realidad. ¿Y qué es lo que dice en estas memorias Kissinger? Dice lo siguiente, esta es la página 661. Pompidou estaba también ansioso por ser considerado como el principal arquitecto de un acuerdo y resultó que una solución a la crisis monetaria fue negociada entre Pompidou, experto en finanzas, y un banquero profesional y lo que él dice, un neófito, según él. Eso dice en sus memorias. Más adelante dice, ni siquiera en mis más megalómanos momentos creí que yo podría ser recordado por mis contribuciones a la reforma del sistema monetario internacional. Esto se produjo exactamente en 1972, que hubo un cambio del manejo monetario mundial. Se destruyó las decisiones que se habían tomado, se llamó de Bretton Woods, después de la Segunda Guerra Mundial, que un poco estableció el dólar como referente, pero respaldado por el oro para el manejo del sistema monetario internacional. Fue una imposición imperialista, por supuesto. Pero el negocio ya para finales de la década de los 60 del siglo pasado y en el 72, obligó, por decirlo así, por las ambiciones, a reformar para que no haya respaldo de oro y por lo tanto el dólar se constituya en los hechos no solo lo que dominaba la economía del mundo, sino que terminó imponiendo sin necesidad de tener ningún respaldo de por sí, solamente la imagen del águila volando sobre todas las partes del mundo. Pues bien, pero yo he mencionado aquí que en los libros de Kissinger dice y menciona a Pompidou, que estaba dispuesto a aceptar nuestro alejamiento del patrón oro limitado. Lo que pasa es que Pompidou, presidente de Francia, era de la banca Rothschild y Kissinger era de la banca Rockefeller. Dos personajes que eran sicarios o los operativos, que sobre eso estaba el gran manejo de la economía a través de estas dos grandes familias. Y esto nos va dando una pauta de las características que va tomando la economía en los tiempos presentes, porque se está repitiendo. La siguiente. Pues bien,
Sucede que en el caso, como hemos mencionado ya, del banco Rockefeller, hay una referencia en el presente que el beneficio por cada acción de circulación que los analistas estiman del JP Morgan Chase a partir de la fecha de elección de Trump se dispararon ostensiblemente. Y ahí vemos un poco el incremento de lo que ha sido el proceso de manejo de la economía mundial. Disculpen, hay un fondo musical, parece que lastimosamente quizás está impidiendo un poco el sonido. Vamos a dar un momento de suspenso para esperar que eso pueda superarse. Disculpen. Bueno, mientras arreglan este problema técnico festivo, estamos en la UNP, por cierto, es una planta bastante completa, con muchos espacios, incluso una sala de actos y eventos, y a veces, bueno, en esta ocasión, hay un programa después que está relacionado a una actividad que va a hacer la UNP, y seguramente están probando los sonidos. Disculpen esta pequeña interrupción, pero necesaria para que ustedes puedan un poco escuchar con atención lo que le estamos indicando. Bien, parece que algo bajó el volumen. Continuamos entonces. Estamos en el diapositiva 5. Por favor. Estamos en la diapositiva 5. Habíamos indicado que este Chase Manhattan Bank, que era de la familia Rockefeller, es de la familia Rockefeller, que derivó en JP Morgan Chase, maneja actualmente más de 8 billones de dólares en activos, que significa en dólares norteamericanos 8 trillones de dólares, y posee casi el 7% de las empresas como Amazon, Coca-Cola y Apple. Y esto nos da pauta que con la elección de Trump se dispararon las acciones a favor de este banco, como ustedes están viendo en el gráfico, que se trepó desde 14 que tenía en los hechos, subió casi al 22, o sea, casi dobló los valores de sus acciones. Esto nos da una pauta de lo que es este banco y cómo le ha resultado muy beneficioso con el régimen de Trump. La siguiente, por favor, la número 6. Pues sigamos viendo un poco algunas referentas, porque hemos hablado de la familia Rockefeller. Ahora vamos a hablar de la familia Rothschild. Lo que están viendo ahí es la declaración Balfour, en donde el Lord Rothschild recibe una carta firmada por Balfour, y les leo para ser más específicos, porque esto fue en noviembre 2 de 1917, más o menos en la época que también el dirigente en ese momento de la Unión Soviética, Vladimir Lenin, y la carta dice lo siguiente: estimado Lord Rothschild, tengo el gran placer de transmitirle en nombre del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de solidaridad con las aspiraciones sionistas judías presentadas y aprobadas por el gabinete. O sea, está hablando del gabinete de Gran Bretaña, de Inglaterra. El gobierno de Su Majestad, sí, no olvidemos que hay monarquía, ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar el logro de este objetivo. Sí, están haciendo todo lo posible, matando cientos de palestinos. Que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, ni los derechos y la condición política de los judíos en cualquier otro país. Bonitas palabras, pero sabemos los resultados actuales. Le agradecería que diera a conocer esta declaración a la Federación Sionista, o sea, el canciller de una república a nombre de ese país, avalado obviamente por su presidente o canciller o primer ministro, presentan una federación sionista, claramente política, y firma
Arthur James Balfour. Pero sucede que el famoso Lord Rothschild era el que está ahí señalado. Walter Rothschild, descendiente de una poderosa familia de banqueros judíos, era sionista y amigo cercano del que iba a ser el primer presidente de Israel, Chaim Weizmann. Y ahí está a su lado derecho Arthur Balfour, no solo que fue el primer ministro del Reino Unido y más importante, sin más tarde, secretario de Asuntos Exteriores durante el gobierno de David Lloyd George. Eso es el antecedente de estos Rothschild, pero estamos hablando 1917. Sigamos para ver la historia de esta familia. Y miren lo que dice claramente. Ahí está el presidente que fue de ese estado que lo impuso Gran Bretaña, que hizo como era el mandante, el que ocupaba Palestina, y desde 1917 en adelante continuó hasta 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, que se cumplió lo que ellos habían escrito, crearon el Estado sionista realmente. Esta declaración Balfour fue una manifestación formal pública del gobierno británico durante la Primera Guerra Mundial para anunciar un apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, que en ese entonces formaba parte del Imperio Otomano. La declaración fue incluida en una carta firmada por el ministro de Relaciones Exteriores. Hemos hablado de esto. Nos da una pauta entonces de que aquí hubo todo un proyecto financiarista, como lo estamos demostrando. La número 8, por favor. Y hemos denominado en este sentido lo que yo llamo la saga Rothschild, 1760 al 2025. Y empezó, sí, 1760, cuando Mayer Amschel Rothschild estableció una tienda de antigüedades en Frankfurt. Unos años más tarde, el futuro banquero empezó a suministrar moneda a la corte de Hanau, esto todo en Alemania, y en 1769 se convirtió en proveedor de la corte del príncipe Guillermo de Essen, conde de Hanau. Pues bien, este personaje luego derivó a través de sus hermanos en una distribución en diferentes partes de Europa, principalmente en Gran Bretaña. Y ahí tenemos eso de hermanos. Uno de ellos derivará en lo que sería el descendiente del que fue hasta poco el principal representante de la banca Rothschild, porque ahí tenemos la familia Rothschild a su lado derecho en los tiempos actuales. Y ya Jacob Rothschild, que está al final de la foto, del lado derecho al fondo, es el que murió hace pocos años, y ahora todos sus hijos siguen siendo parte de esta banca Rothschild hasta la actualidad. La siguiente, la número 9. Hagamos entonces ahora un salto de cómo esto está vinculado también a los momentos concretos que estamos viviendo, porque vamos a demostrar que estas dos bancas, entre otras, por supuesto, han incidido directamente en los procesos de guerras mundiales y también, en este caso, en lo que se está dando en lo que se llama Medio Oriente, Oriente Próximo o Asia Occidental, cualquier denominación. Pero estamos hablando principalmente de Palestina e Irán, obviamente Siria y otros países que son de ese contexto. Y hago una referencia porque luego de que se dio ese ataque directo que hizo Estados Unidos sobre lo que se llamaban centros supuestamente de producción de bombas nucleares, lo cual era absolutamente falso, eran realmente centros para enriquecimiento de uranio para cuestiones pacíficas, civiles. Pues bien, luego de que hace ese atentado, sucede que Trump anuncia que hay un alto a fuego entre Israel e Irán, tras el ataque de la represalia iraní, porque Irán respondió a ese ataque de Estados Unidos con algo que fue realmente increíble, a bases militares norteamericanas. Ojo, aquí hay dos circunstancias absolutamente nuevas. La prueba o la demostración de fuerza de Estados Unidos, pero también poner al servicio de los consumidores futuros de las armas sus nuevas bombas, su nueva tecnología, su capacidad mundial de movilización armada en todos los campos, de seguimiento también vía GPS y otros para hacer ese atentado contra Irán, y de paso
Bueno, hay una reacción de Irán. Irán entonces atacó, y por primera vez, después de muchas décadas de años, más allá de lo que fue el ataque a Pearl Harbor, pero sucede que ahora Irán atacó la más importante base militar, la de Al-Udeid, que es la más grande de Estados Unidos en Oriente Medio. Incluye componentes de avanzado de comando STATCOM, así como unidades de la Fuerza Aérea y de operaciones especiales en la región. También alberga aviones de combate de rotación, así como el ala expedicionaria, Área 379. Incluye aerotransporte, reabastecimiento aéreo de combustible, inteligencia, vigilancia, etcétera, etcétera. Eso lo dice el propio ejército estadounidense. Y la ubicación, como están viendo, es en Qatar. Está esta base que fue atacada por Irán. Cercano, obviamente, también a Irán, dentro de este Golfo, que es importantísimo, vinculado entre Irán, Siria, Irak. También, obviamente, hay otras bases que están en Kuwait, pero nos da una pauta que ese ataque es también interesante, porque sucede que después de ese ataque, casi fue como un Pearl Harbor, obviamente no hubo muertos, pero destruyeron parte de esas instalaciones, de un monstruo, ya se puede imaginar una base militar de esa naturaleza. Sucede que no se dio una reacción, pero a renglón seguido se da un hecho interesante, porque esto venía un poco como construyéndose, porque cuando se da el ataque de Israel contra Irán, que fue un ataque fuertísimo contra Irán, eso fue el 13 de junio, si no me equivoco, el 12, la OIA, que es la Agencia de las Naciones Unidas sobre el control y no proliferación de armas atómicas, había dicho casi como que Irán sí tenía bombas nucleares. Al día siguiente que dice eso, Israel ataca. Pasan unos días y viene el ataque de Trump. Y sucede que pasa casi, no más de 2-3 días, y eureka para Trump. Logra imponer en la OTAN que se incremente el presupuesto militar de todos los países de Europa, hasta el 5%. Estamos hablando de que el 3.5% del Producto Interno Bruto de cada país en capacidades defensivas son aviones, tanques, soldados, satélites, sean destinados para comprar eso. Y el 1% en cuestiones de seguridad, o sea, edificaciones, aspectos de protección, etcétera, etcétera. Y la nueva meta de gasto de la OTAN del 3.5% del PIB de sus países llevaría un gasto militar total de, ahí está el negocio, ahí están las bancas que hemos mencionado, 13.4 billones de dólares para el 2030. Empieza desde este año, paulatinamente, hasta llegar a ese porcentaje. Un aumento de 2.6 billones de dólares por encima del gasto actual. Esta cantidad podría pagar por completo la adaptación de la red eléctrica mundial para alcanzar ceros emisiones netas en el 2030. Esa es la dimensión de esta. Y claro, y ahí dicen, miren ustedes esa frase que da un analista, la OTAN pasa de la muerte cerebral al salto cuántico. O sea, la OTAN, que casi estaba ya feneciendo, todo el mundo no le daba ningún sentido, a raíz de la operación especial de Rusia, que había sido empujada, impuesta, que se defiende ante todo el proceso paulatino de agresión, de amenazas desde Ucrania, pero también de países de la OTAN. Cuando la OTAN estaba un poco en declive, estamos hablando hace 2 años, 3 años ya casi. ¿Qué sucede? Se da esa, y de repente la OTAN empieza paulatinamente a resurgir. Y llega a tal nivel que Trump logra imponer que el 5% de sus presupuestos de los 27 miembros de Europa, y en particular los miembros directos de la OTAN, se comprometan con presupuesto, obviamente, ¿de dónde saldrá la plata? De los gastos sociales que serán eliminados y otros propios para un desarrollo natural y propio de cualquier país. Entonces, pues dice, de muerte cerebral, dice el título, a un salto cuántico. Sí, un salto cuántico en bastante plata. La siguiente. Porque ahí empezamos un poco a retomar lo que al inicio habíamos indicado. Que las acciones de las empresas de armas de Estados Unidos, de Europa, suben hasta un 70% por la guerra en Ucrania. Y estamos hablando de Lockheed Martin, Raytheon Technology,
y otras que son muy conocidas. Nos da una pauta entonces de que esto de las guerras es un gran negocio. ¿Para quiénes? Porque, aunque aquí está puesto muy democráticamente armas de Estados Unidos y Europa, no. Los que principalmente tienen armas, producen armas y venden armas, son los Estados Unidos, las empresas que hemos mencionado. Porque ahí dice, las europeas Saab, Thales, Leonard, BAE, lo dicen como que si fueran las más importantes, junto a las norteamericanas, que esas son las que realmente tienen el monopolio, la Northrop, la Raytheon, la Lockheed Martin, cotizan en la bolsa y han revalorizado sus acciones entre el 15 y el 70%, gracias a la atmósfera belicista en Europa y el envío de pertrechos a Ucrania. Pues bien, esto que es del 2023, del 2022, en el año actual, luego que se dan estos procesos de confrontaciones en Oriente Medio, obviamente ha incrementado ostensiblemente las acciones y por lo tanto no solo las ventas actuales, sino las ventas futuras de estas empresas, porque ahora Europa va a pagar a quienes, a las propias empresas norteamericanas, que seguían dando armas, vendiendo armas, pero se convertían en deudas por cobrar. Ahora no, ahora ya va a haber la plata, no van a ser deudas, van a estar cash, por decirlo así. La siguiente, y en esta línea nos saltamos a un elemento que es imprescindible. O sea, ¿qué pasa en Gaza? Porque pareciese que Gaza pasó al segundo plano, pareciese que Gaza ya concluyó la masacre, el genocidio, pareciese que todo habrá que ponerse en el olvido. No, jamás. Quienes así lo piensan están absolutamente equivocados, porque nada puede destruir no solo el sentimiento de solidaridad que hay con el pueblo palestino, pero para eso, más allá del corazón y de las frases fuertes que hay que hacer, que salen fuertes de la indignación, pongámosle los datos. Francesca Albanese, el genocidio israelí en Gaza no se separa porque es lucrativo, hay gente haciendo dinero con ello. ¿Quién es este personaje? No es nada menos que aquella que dirige hacia el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el informe de la economía de la ocupación a la economía del genocidio. Esos son los títulos de Francesca Albanese. Y en ese informe es algo que no es espeluznante, quizás era conocido, pero los medios y también los analistas no objetivos o que están del día a día haciendo comentarios de lo que pasa en cualquier parte del mundo, pero no entran a profundidad, esta relatora de las Naciones Unidas dice, y esto de un diario muy conocido, estas son las empresas señaladas en el informe de la relatora de la ONU por colaborar con la ocupación de Israel, las vamos a ubicar. Desde el armamento a la agricultura, pasando por las comunicaciones y comercio minorista, el informe de Francesca Albanese muestra cómo empresas múltiples países se lucran de la ocupación y el genocidio. De ahí viene que no se puede parar, porque es lucrativo. Claro, si se habla de todo, menos de quiénes son los responsables, seguirá el negocio. Si no se habla de los Rothschild, Rockefeller y otros, que lo vamos a ver más adelante, es imposible que se pare. No hay que señalar solo los hechos de la cotidianidad o de la coyuntura. Nos duele tantas muertes, pero nos debe ubicar claramente que atrás de esas muertes no solo están los sicarios políticos, económicos, tipo Netanyahu, tipo en su momento, que fue también aquel famoso Kissinger y otros actuales. No olvidemos que ahora las cosas se empiezan a presentar en forma objetiva. ¿Qué es lo que dice ese informe? En finanzas, el sector financiero de entidades como el BNP, el Paribas, Barclays, Alianza, BlackRock y Vanguard, ya vamos a hablar de ellos porque parece que estamos hablando de otros bancos, han canalizado miles de millones de dólares en bonos de tesoro y hacia compañías directamente vinculadas en la ocupación y el genocidio israelí. En cuanto al transporte de armas, se menciona al gigante marítimo Maersk, M-A-E-R-S-K, porque también ahora andan por muchas partes de nuestra América Latina y nuestros países. Están dominando el mercado de transporte, obviamente, no solo de armas. En construcción de energía, para demoler edificaciones, de abrir avenidas, construir corredores de vigilancia, se utilizó maquinaria pesada y participación de las empresas Caterpillar, Hyundai, sí, bonitos carros, pero también tremendos
estos especies de monstruos, de máquinas, y también la Volvo, que ayudaron a la destrucción de tierra de cultivo y a la construcción de las colonias ilegales en territorios palestinos. La petrolera BP y Chevron también han colaborado con Israel. Estamos hablando de empresas. No estamos hablando de lo malo que es Netanyahu. Sí, ese es un sicario, ese es un personaje que es un operador en territorio, como se dice. Pero los reales están ahí, del negocio. ¿Qué más dice? En la... A ver, perdón. Estamos ahora en la... Uy. Oh, Dios, me olvidé decirte. A ver, discúlpame que me crucé, yo no indiqué la 12, por favor. Es lo que hemos estado hablando, disculpen el lapsus de albanesa. Pasemos a la 13. ¿A la 13? Sí. Es lo que acabo de leer, realmente está ahora ya en pantalla. Disculpen esta pequeña equivocación. Y pasemos a la 14. Sigamos hablando entonces del informe de este personaje. Sector militar, los estadounidenses, Lockheed Martin tiene varios contratos con el ejército israelí para dotar al país de flota de aviones de combate F-35. A eso se suman como 1.650 empresas, de Europa, muchas también, pero principalmente en Estados Unidos. Y también dice, hay, en el caso de la IBM y la Microsoft, ha permitido a Israel la recolección y almacenamiento de datos biométricos de los palestinos para sostener su régimen discriminatorio, o sea, ingresos, traslados, ocupación, actividades que hacen los palestinos, son monitoreados porque se los ubican incluso a través de sus caras, no solo los nombres o el documento de identificación, o sea, es un control total sobre la población. Y claro, eso deriva también, en el caso de Microsoft, a la utilización de su tecnología en prisiones y operaciones, como de los cuerpos de seguridad, que se está aplicando también en muchos países del mundo, incluido América Latina y África. Además de Amazon y Google, tiene programas de gestión de grandes bases de datos del control de la población. Bueno, nos da una pauta también que Palantir ha facilitado inteligencia artificial que es utilizada con fines militares por las fuerzas israelíes. Ya hablamos en algún momento de cómo se utilizó la inteligencia artificial para ubicar en tiempo real personajes que estaban con su propia familia y son destruidos a través de drones directamente ubicados a estos personajes en diferentes partes del territorio palestino, o como lo hicieron también en el Líbano y lo hicieron en otras partes del mundo. La número 15, siguiente. Y claro, y vamos viendo que el proceso se empieza a poner bien espeluznante, porque la compañía Mekorot, que es de agua, la más importante de Israel, que también tiene alianzas de acuerdos financieros y programas sobre sistemas de agua, administración de agua y otros, en muchas partes, como he dicho, incluso en nuestra América Latina, en muchos de nuestros países, en España también. También está señalado, y esto es un poco más conocido incluso por nuestras tierras, la Vasco-Española, Construcciones Auxiliares de Ferrocarriles, CAF. Se unió a un consorcio de compañías, la israelí Shapir. Esta línea incluye 27 kilómetros de nuevas líneas y 50 nuevas estaciones de Cisjordania, conectando las colonias con Jerusalén. O sea, las colonias que están en territorio ocupado palestino de Cisjordania, las conectan a través de estas empresas que construyen, o sea, y logran ubicar una red vial en la región que van borrando del mapa todas las propiedades reales que tienen los palestinos sobre su tierra, de acuerdo incluso a la propia resolución de las Naciones Unidas. Más aún, hay un proyecto de construcción y gestión de la línea roja y verde del tranvía de Jerusalén, proyecto de construcción, o sea, han hecho la mitad, por decirlo así, de Jerusalén, es de Palestina, debe ser y va a ser la capital de Palestina, cuando ya esté definitivamente reconocido el Estado palestino. Pero no, Israel lo que ha hecho con estas empresas, tomarse Jerusalén e incluso hacer este tipo de construcción. Esto es parte del informe, como hemos indicado,
de la relatora especial sobre derechos humanos albanese y que fue presentado hace pocos días. Y aquí viene un poco la parte, la siguiente, la 16, la parte un poco que nos pone entre la espada y la pared, como se dice. Estados Unidos pide a América Latina que escoja de qué lado están en el conflicto Israel-Irán. O sea, aparte que invisibilizan que el problema del conflicto es el genocidio de Israel sobre Palestina, pues bien, lo reubican en cuanto el conflicto es con Irán. Sí, hay un conflicto grave. Pero esto nos lleva inmediatamente a una reflexión. ¿Con quién estamos? ¿Cuál es nuestra posición? ¿A quién tenemos que señalar? Pues bien, aquí tenemos una precisión muy general por ahora. Ya habrá tiempo posiblemente de profundizar. Tenemos, tenemos un gran bloque del G7, pero vale precisar, porque otra vez aparece JP Morgan, que maneja más de 8 billones de dólares, posee casi el 7% de la empresa como Amazon, Coca-Cola y Apple. Algo de esto ya lo hemos comentado. Lo interesante es que JP Morgan está constituido bajo la égida de la familia Rockefeller por Vanguard, que posee el 9%, que es una financiera de inversiones, que posee el 9.4% de los votos, seguido por la gigante de la gestión de activos BlackRock. Sin embargo, dice, el verdadero control sobre la compañía lo ejerce su director ejecutivo, Jamie Dimon, gracias a su influencia que tiene él. Y ahí está, 2025, Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan. Tuvo Donald Trump y el CEO de JP Morgan Chase, Jamie Dimon, se unen en secreto para dar forma a la agenda de la Casa Blanca. Sí, estuvo en el inicio y previo, obviamente, de los grandes programas de inversiones que iban a hacer en su mandato. Entre esos, cómo generar nuevas guerras, nuevos conflictos y cómo lograr, como el caso que estamos señalando, algo que es espeluznante, porque uno podría decir, el ataque que hizo Estados Unidos sobre Irán era una reacción ante las circunstancias especiales. No, seguramente estaba ya preestablecido, porque tremendo operación a nivel mundial que hizo Estados Unidos no lo iban a preparar de una semana a otra. Pero necesitaban inducir a la humanidad, a los gobiernos y a los pueblos y a los estados para llegar a probar sus armas, presionar en la OTAN y a los países para que den más plata de sus presupuestos, posesionar a Estados Unidos como un eje referencial de la poderío militar que tiene sobre todo el mundo y preparar las condiciones futuras de un posible enfrentamiento con quienes realmente terminan siendo sus enemigos reales, verdaderos, estratégicos, entre esos China, Rusia y los países del BRICS. Y vemos que eso va configurando también el otro elemento, porque JP Morgan también tiene como parte de sus grandes accionistas a BlackRock, y ahí tenemos al personaje que dirige BlackRock, Larry Fink, director ejecutivo de BlackRock. Estos dos personajes son los operativos, realmente, son los que fomentan, generan las acciones, pero quienes diseñan y planifican, no para un día para otro, ni siquiera de un año para otro, sino para varios años, y a veces de forma muy estratégica, es la familia, en este caso, Rockefeller. Y también, como hemos dicho, los Rothschild, que son fundamentalmente desde Alemania, Francia y en particular Gran Bretaña, que es el gran eje del mal. Entre ellos negocian, a veces se pelean entre ellos, como pasó en el tiempo de lo que hemos hablado, en que conversaba Kissinger con Pompidou. El uno representaba a los Rockefeller y el otro representaba a los Rothschild. Se estaban poniendo de acuerdo, a pesar que parecía que había una bronca, un confrontamiento entre Estados Unidos y Europa. Como ahora se está dando por el tema de aranceles y otro, que supuestamente hay una bronca, un enfrentamiento entre Estados Unidos y Europa. O sea, un montaje, en la práctica, un juego un pulseo económico de estas formas de conflictos de intermonopólicos, pero que derivan a la imposición. Y quienes se están imponiendo ahora es, a través de Donald Trump, la familia en los hechos, entre otros, obviamente, Rockefeller. La siguiente. La 18, ¿no? Estamos en la 18, correcto.
Y bien, ahí estamos entonces en lo que es el otro componente, la contraparte, el futuro de la humanidad que puede darse sobre la base de los compromisos, los BRICS. Los BRICS, con sus miembros permanentes, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, incluyó también a Irán, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, y así como países socios son Bielorrusia, Bolivia, Kazajistán, Tailandia, Cuba, Uganda, Malasia, Nigeria, Vietnam, socialista, Uzbekistán, entre otros. Lo que estamos hablando que en la última reunión que hubo hace pocos días, se terminó este lunes, se crea realmente un nuevo eje de liderazgo mundial. Y este nuevo eje de liderazgo mundial está muy relacionado con un conjunto de decisiones, entre otras, y esto vale resaltar, el que Cuba ahora puede un poco ya enfrentar en mejor manera el bloqueo económico de los países, como el caso de Estados Unidos, su famoso bloqueo, y Europa y todo el sistema financiero contra ellos, porque a través de los BRICS resurge la posibilidad de generar transacciones financieras, acceso a mercados concretos, también acceso incluso a proyectos financiados por las bancas importantes que están vinculados a los BRICS, principalmente obviamente de la propia China. Y por lo tanto se crea condiciones para una recuperación de Cuba. E igual esto es una oportunidad para todos los países que son parte de los BRICS. Colombia también ya se va a integrar. Por lo tanto, si tenemos que decidir eso, o entre estas familias, sus nombres concretos serían los más buscados, si lo podríamos en términos delincuenciales de la humanidad, porque son ellos los que están produciendo las guerras. Hay que ponerle nombres, hay que dejar a un lado solo y exclusivamente el manejo de la coyuntura, el tema obviamente importantísimo de lo que el corazón también habla, hay que también poner los nombres reales, y en tus países, y en tu ciudad, en tu comarca. ¿Estás ubicando a estas familias famosas, a estas empresas? ¿Acaso no están también allí? Gracias. No se olviden de compartir y poner like a este programa. Adiós.